Ralph, ¿se ve bien ahí? No. Se ve perfecto. ¿Cómo se cómo? Estamos. ¿Cómo? ¿Está cómodo ahí? Sí, a ver, ponga más cerca y ¿Sí? así ve. Sí. No. Ahí es mejor. Aquí sí. Bueno, buena semana. Shavua Tov para todos. Shavua Tov. Agit Boj. Nosotros vamos a comenzar la comida de David Amelech, del rey David. Vamos a cantar, vamos a contar un cuento también, vamos a explicar y luego van a venir algunos alumnos de habla hebrea que van a tocar un poco porque son músicos también, y a las 9 y a la hora 9 menos uno grande y gordo, vamos a seguir pero en hebreo, porque yo tengo que dar una clase sobre una enseñanza y un cuento del Baal Shem Tov a través de Zoom en hebreo. Pueden quedarse. Si no entiende la mente, va a entender la Neshama. ¿Es cierto? Así que están todos invitados. Usted hay que comer también. David Melech Israel Chai Bekayam. David Melech Israel Chai Bekayam. David Melech Israel Chai Bekayam me da 1. No, me da 3 para que tener 3 de estos que salieron muy bien, ¿cierto? Tienen futuro, pero rápido. Termina. Atip Mahir. Boru Hatu Adonai Eloheinu melech haolam v'nimni mezoines. ¿Cómo? Se debe tomar algo caliente. Siempre hay que tomar algo caliente y vamos a decir ahora Jamin bemotzei Shabbos melugma. Arofel shurei lev umechavesh lasvoisa. O como los pretzels. Va a venir gente para tocar. Vamos a encontrar el tiempo. Y no. Él sabe. Vamos a encontrar, pero no sé. Ay, sí, va a pasar. Tiempo. ¿Cómo? Tantas preguntas que podemos hacerle y no hace falta. Que ayer nos dé tiempo. La gente quiere interactuar, preguntarle, que le comenten, tal, quiere comunicación. Claro, tienen razón. Solo digo lo que queremos. Ya. Queremos, dice, mira, Lo que queremos. está bien. Jamin bemotzei Shabbos melugma arofel shurei lev umechavesh lasvoisa. ברוך אתה אדינוי ואני לכל יום שהכל נהיה בדבורוי. Amén. Bueno, coman, lleven todo lo que quieren y ahí empezamos. Eso está. ¿Cómo? Eso tiene Pero futuro. tiene sabor, ¿no? Sí, mucho, muy rico. ¿Cómo se dice kuzmin en hebreo, en español? ¿Está con colín? Espelta. ¿Cómo se llama? Espelta. Espelta. ¿No es? ¿No? Es con lo que lleva la cara. Yo siempre comemos Ana hace la calor, espelta. Sí. Sí, toda la calor. Está increíble. ¿Qué? Bueno, darla. De Argentina. Buenísimo. Mi suero me entendió que con En Estados Unidos, ¿de dónde recibieron? ¿Dónde recibieron el trigo original? Aronson de Israel, fines del siglo pasado, en la época de los turcos, él era agrónomo genial. Él vino, lo trajeron de Estados Unidos a Texas y él trajo el trigo que están usando hoy día. De Eretz Israel, el que le encontró, era también arqueólogo, geólogo, y encontró el trigo original, que viene de aquí, de la Mesopotamia, es de aquí. Oye, yo no encontró que planten kuzmin en Estados Unidos, sí lo que plantan es camut, que es de trigo egipcio. Claro. Pues no, espelta no. Trigo, ¿no? Yo no he visto espelta americana. Sí he visto camut americano, es cercano, pero no le conoce. Sí. El camut es tiene otro nombre también, es más común.
Antiguo de egipcio, no me acuerdo cómo se llama ahora. Digamos, es el nombre americano del antiguo egipcio. ¿Cómo se llama? Camut. Es muy parecido. Pero la espelta viene, por ejemplo, la espelta la que yo hago la harina viene de acá. Ya viene, Ah, ¿viene de acá? viene de acá la compro. Y tú ya viene, no tengo que empezar. La pasta Barilla de Italia viene de acá. Compran todo. No sé. No sé. No, Barir no es después. Es duro. De Jaime, Tobimol y Shalom. Bueno, vamos a comenzar. Necesita una consulta Sí. rapidita. ¿Qué tiene ese señor? Pero yo que no habla con los niños, Sí, pero pero entonces si sigo con él o no. Por El- todos sus el- problemas que no habla con los niños. eso no, él no es culpable de eso. Ok, Son cosas que sí, él está comenzando nuevamente. El asunto es si quiere casarse. ¿Él no se quiere casar? ¿Qué quiere? No, tienen que decidirlo. Bueno, sé que le dije, yo no te voy a presionar. No presiona, No, yo no presiono. porque él viene de un trauma, es post-trauma. ¿no? También usted viene de post-trauma, pero él la toma distinto. Porque es un trauma grande. Él la pasó difícil con la mujer, ¿eh? La jala. Hace 6 años y medio está divorciado, muy duro. No con mi cuñada la jala de ella, pero le dio una hija. ¿Qué le muestra? Que Hashem le dé brajá para que pueda volver a tocar. Porque tiene el nervio un poquito, tiene que hacer un tipul, a ver si puede hacer homeopático también. Porque a veces, cuando pasa una trauma así, le llegan los nudillos. Eso. Hashem le dé una gran brajá. Cuando pueda me escribe el nombre con el nombre de la madre completo. Así hacemos una. Me quiero casar con la gente. De a poquito. Sin presión, pero es buena gente. Aunque no tenga dinero. ¿Y quién tiene dinero? No sé, mi hermano. Oye, mi tengo bajo. Lejaim. Corazón se llama el otro. ¿Cómo se llama? Corazón. Corazán. Ojo. Corazán, güey. Corazón es el nombre antiguo de egipcio. No nos Lejaim. a las 11 de la noche nos vamos un poco antes. Perfecto, no hay problema. ¿Te saluda ahora o después? Ahora y después. Te quiero mucho, estuvo muy buena. Bueno, está así. Sí. Y ya en Haifa, Sí. Rabino está muy interesado, que son rusos, israelíes, todos quieren hacer una Keilah latina. Ah, muy bien. Son gente joven, son tatiles. Bien. Y yo pues, le voy a dar el teléfono del Mucho gusto. para que usted empiece a hacer Tengo alumnos Tatim de UMIM que hablan español también. ¿Se les puede? Allá solamente hay una chica Sí. y yo he llevado, a pesar Se de puede. que yo he llevado a todos los amigos ahí que he podido y ellos quieren organizar para los Olim Hadashi. Ezrat Hashem. Se están armando ahora muchas comunidades así. Perfecto. También en Jerusalén, Tel Aviv, hay. Sí, ellos Bueno. muy abiertos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un nigún. ¿Qué quiere decir nigún? ¿Cómo se dice nigún? Canto. Ay, mamá, mamá, ya mamá. Dararay, dararay, ya mamá, ya mamá. Dararay, dararay. Lai, 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 lai. Oh, lai, lai. Di, dai, dai, di, dai, di, dai, di, dai, dai. Ararai, dai, dai, ya. Bam, 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 barara. Dararai, dai, dai, yamma, 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 yamma. Dararai, dai, 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 dai. Oi, oi, oi. Di, dai, dai, di, dai, di, dai, di, dai, dai. Bam, 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 bam. Didi dai dai doi, do do doi. Didi dai 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 dai. Didi dai 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 didi dai didi didi dai. Didi dai 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 la ma ma ma. Didi dai 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 dai. Da 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 dai dai da 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 dai dai di da dai.
Ay, na, nay, nay, ni, nay, ni, nay, 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 nay. Ira, na, ni, na, ni, nay, ni, na, ni, na, ni, nay, na, na, nay. Di, di, nay, 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 nay. Bienvenidos a la comida de David el Rey. La comida de David el Rey es la que acompaña la luz de Shabbat a los 6 días de la semana y a los 6 conductos del alma emocional. Luego desciende también a lo motriz. Pero nosotros tenemos que acompañar esta comida que ¿quién la inventó? ¿Quién dice que después de 3 comidas de Shabbat, cuando salimos del Shabbat otra vez, bueno, hay que... no es fácil. Hay gente que come con pan, con todo, y había grandes tzadikim, comían también una cena completa, con carne, con pescado, con todo. Hay que tener, hay que tener estómago y también espíritu para, ¿cierto? Bueno, en Shabbat tenemos no solamente alma adicional, llamada adicional, también estómago adicional, ¿no es cierto? Tenemos que el cuerpo adicional para poder soportar la carga de la Neshama. Entonces, David Amelech, el rey David, cuando él, antes de nacer, ¿dónde estaba? ¿Dónde estábamos antes de ser? ¿Dónde estaba la Neshama de David, que es la Neshama del Mesías? ¿Dónde estaba antes de ser procreado? Estaba dentro de Adam Arishon, del Adam, del primer hombre, que es el que comprende todas las Neshamot nuestras. Somos las células de él, somos parte de él, somos las partículas de su Neshama. Y el Adam Arishon hace una itbonenut, se mira a sí mismo y ve todas las generaciones que van a salir de él al mundo. Entonces ve cada uno cuántos años va a vivir. Una luz muy grande Abraham, hubo 20 generaciones, bastante opaca la cosa, bastante que no había mucho egoísmo en el mundo. De repente aparece Abraham, es el primero que empieza a dar. Es el primero que es generoso, no solamente roba, no es Sodoma y Gomorra que solamente toman, roban, o el diluvio. Primero ve después Yitzhak, después Jacob, una luz, y después va viendo todas las generaciones con sus dirigentes. Dor bemanigab, dice en hebreo. Cada vio, sí, se ocultó todas sus células y vio que iba a salir de ahí. Y cuando llega a sus pies, a las plantas de los pies, ve un resplandor más grande que todos, una luz mucho más grande que todas las anteriores, pero se apaga. Habla, él era profeta, primer hombre, era natural, habla con su creador. ¿Por qué tiene que ser un problema? Quiere decir que nosotros no somos normales, no somos de acuerdo a la norma original de la creación. Nosotros tenemos que corregir muchas cosas, porque nosotros tendríamos que ser profetas, tenemos que hablar constantemente con Hashem, y Él con nosotros. Pero hay que estar apto, ¿no es cierto? Tenemos que estar depurados. Bueno, Adam Arishon, el primer hombre, le dice a Hashem, ¿y eso qué es? Esa luz que se apagó de pronto, esa gran luz, dice, bueno, ese es una gran Neshama que puede redimir al mundo, que puede ayudar al mundo y puede edificar el templo, puede unir los cielos y la tierra, pero no tiene existencia, no tiene años. Se acabaron tus años. Entonces él dice, pero dígame, no sé, aquí en el Edén, ¿tenemos posibilidad de hacer una colecta? Una colecta, ¿cómo se dice eso? Está acá una colecta. Dice, ¿cómo no? Se puede dar. Ustedes nacieron para dar, para entregar, para ser generosos. Dice, bueno, yo voy a empezar a hacer una colecta. Habla con Abraham Avinu. Hables una conversación interior. Dice, Abraham, ¿estás dispuesto a dar unos años a este muchacho? A este chaval. Y dice, ¿cómo no? 36 años. Va a Yitzhak es el rigor, a la izquierda. Le dice, unos añitos así le damos cada uno lo que se merece. ¿Qué dijo Hashem? Dijo que se puede dar. No dio.
Después va Jacob, una cantidad de años. Yosef, José, también dio. ¿Juntó cuánto? Recolectó 70 años. 70 años, ¡op!, le dieron vida. Por lo tanto, cuando viene David, él pregunta, está escrito en los Salmos, pregunta a Hashem, dice, ¿cuántos años voy a vivir? Oreini Hashem Kitzi. ¿Cuándo es el final mío? Le dice a Hashem, no te lo voy a decir, porque yo no se lo revelo eso a nadie, porque si lo revela a alguien lo sabe, bueno, se empieza a portar bien, ¿no? Ya sabe, puede calcular, o al revés. Dice, si tengo que vivir 60 años más, bueno, los últimos 2 años empiezo a más o menos a organizarme, ¿no? Entonces, eso no se revela a nadie. Pero lo que sí te puedo revelar, en qué día vayas a fallecer. ¿Qué día? Shabbat. Porque tú naciste en Shabbat, vas a fallecer en Shabbat. En esa época Shavuot salía también en Shabbat. El día de la entrega de la Torá, que festejamos el 6 de Sivan, y que estamos despiertos toda la noche estudiando Torá, eso fue en Shabbat. El 6 de Sivan, la primera vez en el Sinaí, fue en Shabbat. Hoy día no sale en Shabbat. Generalmente pues es un calendario fijo hasta que tengamos el templo nuevamente dentro de poco, y ahí vamos a poder organizar nuestros tiempos en forma diferente. Y dice, vas a fallecer en Shabbat. Entonces, ¿qué hacía David Amelech? El rey David, cada Shabbat, que él después que hacía la Abdalá, pasaba una media hora y veía que está vivo, dice, bueno, vamos a agradecer. Y hizo una cena de agradecimiento que es Melavé Malká, es el acompañamiento de la luz del Shabbat dentro de la semana. Me dieron una semana más. Así, desde que él recibió eso, ¿cómo recibió eso? Cuando tenía 17 años y ¿cuál era su profesión? Era pastor. ¿Seguro? O sea, ahí había no solo ovejas, también cabras. Y había leones, tenía que pelear con leones, y había también osos. Tuvo que pelear, tuvo un entrenamiento interesante, ¿no? Bueno, él tenía 17 años cuando empieza a Hashem a aparecérsele, el profeta. En esa época había profecía mucho más frecuente que hoy día. Y entonces él pregunta eso y ahí le dice. Entonces él, desde 17 años, cada vez que terminaba el Shabbat, él hacía la cena de Melavé Malká. Y él la estipuló. Por eso nosotros la hacemos y es la cena de él. ¿Pero qué se dice? Habíamos dicho que hay una particularidad que en cada comida, de las 4 comidas, que nos salvamos de algo y recibimos algo. ¿Cómo nos salvamos de las contracciones de la redención, los sufrimientos que hay en la época de la redención? En la primera comida de Yitzhak vino de la noche de Shabbat, pero podemos recibir también la luz de la redención, pero con clemencia. En cada una de las comidas hay algo que nos salvamos de algo y podemos también recibir algo. Aquí, ¿de qué nos salvamos aquí? ¿Cómo? Como en la anterior. Bueno, primeramente que hay una de las cosas es que el traspaso entre esta vida y la otra vida, nos salvamos de que sea sin sufrimiento, sin desintegración de los huesos. Porque ¿qué persona sus huesos no permanecen? Aquella que tiene envidia. Ve'arakav atzamot kin'a. Quiere decir que una persona que todo el tiempo está viviendo la vida de otro, pero en negativo, porque no tiene lo que tiene el otro, sufre. Esa envidia la corroe los huesos. Pero cuando una persona ve que alguien tiene algo bonito, le dice que Hashem te dé el doble. Que hay para todos, no falta nada. Entonces no tiene problemas. Su estructura va a permanecer. ¿Para qué necesitamos que permanezca la estructura ósea? Para la resurrección de los muertos. Nada se anula, todo se transforma. Quiere decir, en el luz tenemos aquí, entre las eslabones de la cabeza y del cuerpo en el medio, una
un eslabón, ¿cómo se dice? Julia, hay otra una vértebra que se llama Niskoi y que está pegada al hueso de luz. Ese hueso, luz, es el hueso que va a reconstruir. Desde ahí, desde ese lugar, Hashem va a reconstruir todo el cuerpo en la fase final. Quiere decir, nosotros venimos nuevamente, dejamos un cuerpo, lo que no corregimos, volvemos, lo trabajamos el cuerpo, lo elevamos a la Neshama, y al último que va a quedar, ese último, Hashem va a dar un rocío especial, se llama rocío de la resurrección, y de ahí va a levantar el cuerpo completo. Quiere decir que Hashem está muy interesado en el cuerpo. Todos los días, 3 veces por día, la segunda berajá de la Amidá, de las 19 brajot, es Mejayá Metim. Tú revives a los muertos. Pero no vas a revivir, los revives ahora. Porque las células nacen y renacen, mueren y renacen. Quiere decir que Hashem va a revivir el cuerpo y el cuerpo va a iluminar como la Neshama. Eso, ya estoy con usted. Sí, porque tiene una forma de signo de pregunta. Sí. ¿Cómo? No escucho bien. La afirmación, porque No sé, que nosotros prohibimos cremar el cuerpo. Porque si se crema el cuerpo, se está anulando la imagen divina, la imagen de Hashem. Él nos dio esa proyección para poder hacer algo en el mundo. Al anular eso, se pierde ¿cómo se llama? El derecho a tener el recipiente material para poder seguir la cadena de las transmigraciones, de las reencarnaciones. Estamos frenando todo. ¿Y qué pasa con la Neshama? ¿Cómo se puede corregir? Él ya no puede corregir. La persona que quema su cuerpo no puede corregir. Pero ¿quién? Gente de su familia y de su mismo campo de almas va a tener que venir a ayudarlo. Va a tener que venir a corregirlo. Pero eso, queremos decir que esta comida de David Amelech nos sirve primero, para acompañar la luz del Shabbat a la semana y también en nuestra alma emocional, para poder tener traspaso de un mundo a otro en forma sin sufrimiento y para poder llegar a acceder a la ¿cómo se dice? El renacimiento de los muertos, la resurrección de los muertos. Toda aquella persona que cree en la resurrección, quiere decir que él va a llegar a eso. Una persona no tiene una figura mental de eso, no tiene esa tumuná, ¿cómo se dice? Esa imagen. No tiene una imagen, quiere decir que está lejos de eso. Tiene que tener cuidado. Entonces es muy importante saberlo. Ahora, eso es para esta comida, porque en esta comida solamente una vértebra se nutre de esta comida. Esta que está aquí. Que es lo que une la cabeza con el cuerpo. Esa vértebra de luz es la que se nutre de esta comida, y de esa célula, de esa vértebra, va a reconstruir Hashem con su rocío todo el cuerpo. El cuerpo es muy importante para Hashem, porque el cuerpo da posibilidad de libre albedrío. Cuando la Neshama entra dentro del cuerpo, el cuerpo da posibilidad de actuar en el mundo físico. Y por lo tanto, la redención, lo que se llama redención, es la corrección, el tikkun de la Neshama. Pero la resurrección de los muertos es la corrección, el tikkun del cuerpo. Y cuando eso ocurra, el cuerpo va a iluminar tanto como la Neshama. El cuerpo se va a transformar en una pantalla de luz que va a poder iluminar a todo. Ahora bien, eso de la reencarnación. Usted tenía una pregunta. Ahora sí, lo de la cremación. La cremación no es buena, ahora voy a explicar, tiene algo que ver con eso. Sí, señora. No entendí, disculpe. ¿Por qué tomamos algo caliente? Porque dice que cuando sale el alma adicional,
uno siente frío, uno siente... Hay gente que se deprime cuando llega la noche. Por eso una de las formas de poder mantener un poco la luz del Shabbat adentro es por medio de esta comida que se cuenta siempre. En cuentos se estudia, se habla sobre Eliyahu Anabí, Elías el profeta que como se dice, anuncia la redención, y se toma, todo lo que nosotros hacemos a nivel espiritual tiene que conectarse con el cuerpo, si no, no queda ninguna impresión de eso en este mundo. Por lo tanto, tomamos algo caliente, algo cálido, que dé calidez a el alma emocional, al ruach, porque si no, hay gente que se deprime. Llega, sale el Shabbat y digo, ¿qué? Oh, se me fue la Neyamá adicional, ¿qué hago? Sí. Piden ser cremadas porque realmente estarán diciendo no quiero reencarnar más. ¿O sí, puede ser de que están desahuciados de su tikkun, de su corrección. Dice, yo no tengo arreglo. Hay gente que siente eso, lamentablemente. Claro, es un proceso, porque el proceso de que un cuerpo se descompone y pasa por todos los estados, porque tiene que volver a la tierra volverás, vuelve al estado mineral, y luego viene un animal y come esa hierba y pasa a estado animal, y si ese animal tiene buen augurio, va a ser comido por un ser humano, y si tiene mejor augurio ese ser humano, puede hacer las caballos y puede elevarlo. O sea, hay todo el tiempo hay una transmutación, esa transmutación. Ahora, ¿por qué se llama en hebreo la reencarnación? Se llama Gilgulim. Gilgulim, ¿qué significa? Como rodar. Legalgel, pasar de un estado a otro. En realidad, eso más o menos se podría traducir como transmutación. Ahora bien, hay prácticamente todas las culturas, todas las civilizaciones tienen una tradición sobre esto. Nosotros no somos los únicos que creemos en la transmutación. O sea, todos en la India, en Tibet, nuestros primos drusos que vienen de Itro, los turcos creen también, ¿no es cierto? Los persas, incluso hay parte del cristianismo que también creen en la reencarnación. Los musulmanes, por supuesto, la mayoría de la gente tiene tradición de reencarnación, pero hay una diferencia entre la reencarnación, cómo se entiende en Oriente, y cómo la tradición nuestra. La tradición nuestra no es que un hombre fallece, un ser humano fallece y después se reencarna en una vaca y después se reencarna en otra persona y después se reencarna en un bacilo de Koch o en cualquier... No, el hombre siempre se reencarna en su propio cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Lo que hemos recogido de aquí y lo que hemos podido depurar del cuerpo sube con nosotros arriba. Ya está transmutado en Neshama, en materia de luz y no materia física de los cuatro elementos. Porque ¿cuál es el elemento padre? El origen de los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra. ¿Cuál es? La luz. La luz es el elemento padre. Cuando desciende de temperatura, la luz se transforma en fuego. Cuando desciende de temperatura, en aire. Cuando empieza a descender, en agua. Cuando empieza a constituirse en tierra. Pero es la luz. La luz es el elemento con el cual Hashem crea toda la creación. Lo que pasa es que crean distintas temperaturas y distintos niveles. Entonces se transforma en cuatro elementos distintos. Pero el origen es la luz. Quiere decir que cuando la Neshama trabaja con el cuerpo y conjuntamente con el cuerpo comete actos de fusión, actos de bondad, etcétera, con el adiestramiento de la Torah, las mitzvot, entonces está tomando materia física y transformándola en materia de Neshama, de luz. Quiere decir, lo que sube con el hombre después de 120 años es la Neshama y lo que él recoge del cuerpo. Lo que queda es lo que todavía no está corregido, lo que queda por corregir. Entonces, como decimos en hebreo, Hashem megalgeletze la pama ba, quiere decir, le da una nueva
un nuevo rodaje para la próxima vez, la próxima etapa de su vida. Por eso vidas, en hebreo, Jaim es siempre plural. No existe la palabra vida, es una sola vida. Como dice, la gente dice, se vive una sola vez. Bueno, él puede ser, pero nosotros tenemos muchas vidas. Un minutito, quiero terminar esto y después hablamos. Mi mujer, un minutito, discúlpeme, si es mi señora tengo que atender. No, no es mi señora, entonces no voy a atender. No atiendo este teléfono. Que quede claro. Bueno, entonces, no quiero redondear, discúlpeme, así, después usted sintetiza muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Lo que dejé aquí, abajo de la tierra, yo voy a volver a recogerlo. Quiere decir que la próxima vez, la propia Neshama vuelve. ¿Cómo vuelve? O sea, cada Neshama tiene lo que se llama... Ahí está apagado. Cada Neshama tiene un campo de Neshamot. O sea, ¿cuántas Neshamot hay en el pueblo de Israel? Está escrito en la Torá. 600.000. 600.000. ¿Cómo que 600.000? Somos muchísimos millones nosotros. Nos repartimos. Hay quien cree que somos demasiados también. Nosotros creemos que somos pocos. Y hay muchos que se están por revelar. Demasiado pocos. Pero ¿cómo están repartidos? Porque para poder, estamos muy dispersados. O sea, una misma Neshama, hasta que no llega a completarse, está dispersada. Cuando está dispersada, se necesitan a veces 20.000 personas para conformar una Neshama. Pero eso explica la empatía. Por ejemplo, en Jerusalén hay una calle, en Mea Shearim, que se cruza por todos lados. Es una locura eso, ¿no? O sea, no es que hay un semáforo, entonces ahora cruzo yo y cruza, y de los costados es Kikar Shabbat, se llama la plazoleta del Shabbat. Bueno, a nivel de urbano es una locura, porque es enorme, y de aquí cruzan, y de aquí cruzan, y de aquí, todos a la vez, y todos se encuentran ahí. Ahora, pasa muchas veces que uno va caminando y ve una persona que va caminando hacia él. Algo le dice adentro, esta persona mejor que yo vaya rápido porque no quiero hablar con él. No sabe por qué. Le produce un rechazo. Pero a veces al revés. La persona viene y dice, esta persona, me gustaría hablar con él. Hay una empatía no racional. No racional. No hemos hablado nunca nos encontramos. Hay una empatía. Y con otros es indiferente. Eso tiene que ver con las raíces de Neshamot que tenemos. Nosotros tenemos 3 padres, 3 patriarcas, que ellos representan 3 medidas de Hashem. Abraham vino el Gesed, la generosidad, Yitzhak, el rigor, la disciplina, la superación, y Jacob, la clemencia y la verdad, juntas, que tiene las dos alas, tiene lo del abuelo y tiene también del padre. Generalmente una persona que tiene mucha amplitud, mucha apertura, viene de Abraham vino, él recibe a todos, quiere a todos, es muy abierto, no tiene problemas todo, y tampoco tiene mucha disciplina. Es muy disperso también, muy generoso, pero también muy disperso, ¿no? Por eso Abraham tuvo que hacer la Akedah a Yitzhak, para atarse al rigor de Yitzhak. Y Yitzhak tuvo que ser atado en el monte de Moriah por Abraham para poder tener también la generosidad, la apertura de Abraham. Y ahí nace Jacob. Por eso en el monte de Moriah, en el momento de la Akedah, ¿cómo se dice en español? La atadura. Bueno, ahí se nombra 2 veces a Jacob y todavía no nació. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual nace ahí, en esa fusión. Él es la línea del medio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que mi raíz de Neshama es de Abraham vino, y yo me gusta todo lo abierto, y de repente veo un tipo totalmente cuadriculado, totalmente, ¿cómo se dice? Malben. Sí, todo exacto, tiene que ser exacto, cuadrado, rectangular, con, ¿cómo se dice? Ángulos muy picantes, muy así. Entonces uno ve, le parece un rechazo, yo no quiero saber nada con este.
En cambio, el otro, que es un tipo de rigor, de Gburá, de Din, cuando ve a este, viene un hippie ahí, ¿viste? Y le sale picazón, le sale sarampión y varicela y todo, rubiola, todo junto, no quiere ni verlo, se quiere escapar. ¿Quién puede soportar a ambos? No tiene problema con ninguno. O sea, esa persona que es muy abierta no lo amenaza, no tiene ningún problema. Y esa persona que es muy disciplinada tampoco le molesta. Son esas Neyamot que vienen de la línea, no de la derecha de Abraham, no de la izquierda de Isaac, sino del centro de Jacob, y todos los grandes dirigentes del pueblo de Israel, porque un sabio no siempre puede ser dirigente. No puede ser, ¿cómo se dice? Manhig. Líder, no puede ser líder. Porque tiene que tener las dos cosas, tiene que tener también las dos cosas, tiene que tener un rigor, disciplina y también apertura. Las dos cosas muy equilibradas. Y todos nuestros líderes fueron de la línea media. Moisés es Da'at, Yosef, Yesod, David, Malhut. Siempre vienen de la línea media. Por eso Aarón, el Cohen, no puede ser líder, porque es muy abierto. No puede, yo no puedo ser líder. A pesar de que tengo bastante de línea media, pero tengo demasiada apertura. Entonces, para ser, yo soy Cohen también, que vengo de Aarón. Aarón viene de la línea viene de la línea de la derecha. La derecha es la apertura. Entonces, ¿qué pasa? Para poder formar, hay campos de Neyamot, hay raíces de Neyamot y ramificaciones. Para poder completar una Neyamot necesitamos 20.000 personas. En China, para obtener un Nefesh, están tan dispersos y tan técnicos y automáticos, que para tener un Nefesh, no una Neyamot, un Nefesh, un alma motriz, necesitamos varios millones. Están tan dispersas, son partículas muy dispersas. Por eso son tantos. Y por eso son tantos. ¿Y vienen de qué línea los chinos? ¿De la derecha, de la izquierda, del medio? ¿De dónde? Vienen de la izquierda. Son rigurosos. No tienen amplitud, no copian todo. No hay inventiva. Copian y enseguida esclavizan gente abajo de la tierra y hacen todo y venden. Todo es la línea de la derecha. De la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no puedo todavía, ya vamos a redondear. Vamos, ahí sigue, esta línea sigue. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa Neyama subió, dejó un cuerpo, lo que todavía no corrigió. ¿Qué pasa? Está arriba, descansa, tiene su juicio también, etc. Se une con su campo de Neyamot, pasa por lo que tiene que pasar, por dos, ¿cómo se dice? Baños, como especie de tvilá. Tiene que sumergirse en sus propios rigores, su propio fuego. Depuración. Tiene que pasar una depuración por fuego y luego en la luz más elevada que se llama farsemón. ¿Cómo se dice farsemón en español? O sea, son como 11 baños de inmersión en un perfume, en la fruta, es como aceite de una fruta muy... Estamos hablando de un nivel de luz muy alto para poder recibir su kdushá, su consagración. Luego le preguntan, nadie viene a este mundo si no acepta. Generalmente, al llegar a la pubertad, todos los niños y niñas le dicen de alguna manera al padre o a la madre, yo no elegí venir aquí, tú tienes la culpa de todo. ¿Sí? Bueno, no es verdad, ellos eligieron. La Neyamá no desciende hasta que no acepta. Hay un tribunal, le muestran todo, desde arriba mira la pelada de sus padres, la cabeza de sus... Dice, le muestran todo y le dice, ¿quieres venir? ¿Quieres completar o no quieres completar? Si dice, no, todavía no, se queda un poco más. Pero si quiere, lo descienden. ¿Cuándo? En el momento que se unen el padre y la madre, que son del mismo campo de Neyamot. Tienen la misma sintonía. Entonces, ahí, en ese momento, desciende. El padre es el que atrae la Neyamá y pasa a través de su hiperfisis, hipófisis, médula espinal y luego por la simiente, que es lo que es un estado intermedio entre espiritual y material y reviste las Neyamot, tal como la sangre reviste el Nefesh.
y tal como el aire reviste el ruach. Bueno, para poder revestir una neshama, traer no una nefesh, no un ruach, una neshama, entonces necesita la sibia. El padre lo hace, pero la madre recibe, es la receptora. El padre se duerme y ella 9 meses se transforma en una montaña. Porque el embarazo, viene de har, transformarse, amontañarse en hebreo. Bueno, no sé cuándo él se despierta, eso cada uno, pero ella tiene el proceso, ella tiene todas las leyes de la naturaleza dentro de sí. O sea, nosotros no tenemos el tiempo, nosotros los hombres, los varones, tenemos que someternos a una disciplina muy férrea a través de las mitzvot, que dirigen el templo, nos adaptamos a los tiempos de arriba. La mujer ya tiene el periodo, tiene todo, tiene todas las leyes temporales dentro de ella. Por eso las mujeres están eximidas de las mitzvot que tienen que ver con el tiempo, porque ya el tiempo lo tiene corregido. Generalmente las mujeres son más puntuales, ¿cierto? Bueno, no dije nada. En Alemania sí. En Alemania todos son puntuales. Sí, puede ser. El asunto es para qué llega, Bueno, la cuestión es, una vez me contaron, que hicieron, no sé si León, que hicieron un programa de la televisión alemana en España, a ver cómo era la disciplina de trabajo, la moral, la ética de labor, de trabajo en España. Se volvieron locos, no entendían nada, no llegaban a la hora, en el medio paraban varias horas, empezaban... ¿Cómo? Ah, tú me lo contaste. Se volvieron locos los alemanes. Y funciona. Y funciona. Se mantiene y funciona. Baruch Hashem. Bueno, cuando llega esa Neshama, ¿de dónde viene el cuerpo? Dijimos que es su propio cuerpo, pero el cuerpo está en la tierra. Entonces, ¿quién trae las células al vientre de la madre? ¿A quién trae esas células? Que sean sus células y no las de otro. ¿Buena pregunta? Sí. ¿Por qué arruinar una buena pregunta con una respuesta mediocre? Bueno, vamos a irlo a nuestra tradición. La tradición, el Zohar dice que en el momento que la madre es fecundada, tiene la chispa, tiene dentro de la gota de simiente, se une, por supuesto, con, ¿cómo se dice? Shahalá, con el óvulo. En ese mismo momento tiene una fuerza de atracción la madre, que por hilos invisibles atrae las mismas células que dejó el embrión la vez pasada. Las mismas células. Y así le va construyendo el cuerpo. ¿Cómo se dice? ¿Ubar, embrión? El embrión. Y no solo eso, sino que durante esos 9 meses, dentro del vientre materno, tiene un ángel especial que le explica toda la Torá y cuál es su tikkun. Tú has venido para corregir esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa? Que antes de salir, ¿qué hace este ángel? Le hace así. Quiere decir que la narina donde entra la neshama y la boca, donde uno se conecta con el mundo, come y se expresa, queda desconectado. ¿Por qué queda desconectado? ¿Por qué? Porque él lo tiene que conectar. Es decir, que se olvida de todo y cada vez que se encuentra con algo que tiene que ver con su tikkun, tanto con el estudio como en la vida diaria, se recuerda de repente. ¿También mujer? Por supuesto. Y claro que sí. Pero, perdón. Primero, el creador. Un minuto. El creador, ¿qué creó? Primeramente creó un ser humano que es masculino y femenino a la vez, andrógino. Luego lo separa y él decide que hay en el mundo varones y hay en el mundo mujeres. ¿A usted le parece lógico que las mujeres no se les enseñe Torah? Ella aprende toda la Torah. No solo eso, nosotros decimos que la transmisión de la Torah viene por la mujer. Shma, Bini, Musar Abija, Beal Titosh, Torat y Meja. O sea, recibe el adiestramiento de tu padre y la Torah por tu madre. La mujer tiene que saber Torah. Entonces, nosotros tuvimos profetas, Deborah Neviá, Miriam Neviá.
juezas, líderes. ¿Cómo vamos a...? Excepto el problema que hay hoy día con eso de enfrentar a los varones con las mujeres, el feminismo, es un problema occidental, no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos sometidos, la mujer siempre manda. Sí, claro, el hombre, ashkenazí por lo menos, ¿cómo anda en casa? ¿Cómo anda? Como un león, en cuatro, abajo de la mesa, con la cola enredada entre las piernas y silenciosamente. Esos somos los varones. Un minutito, vamos a redondear. Atrae todas las células y ahí le va conformando el cuerpo físico de sus propias células. Conclusión de esta enseñanza: las reencarnaciones, que es en realidad la rueda, rodar, le galguel, la rueda de las reencarnaciones es que la misma Neshama se reviste en su propio, se reencarna en su propio cuerpo y no en un cuerpo del semejante. Esa es la tradición nuestra, que es totalmente distinta a la tradición, a otras tradiciones. ¿No? ¿Quedó claro? Ahora preguntas. Pregunto. Y si hay más agua caliente, acepto. ¿Hay por aquí? Sí, a ver, Rega, pero había una persona que había... La señora allí estaba antes. Ah, usted está antes, por favor, sí. Díganos. Hable. La gente tiene kikiki de otras personas. Ahora te pregunto, con respecto a cuando uno recibe un órgano de otra persona. Ah, Eso es una pregunta importante. sí, es verdad. Recibe el corazón. Es verdad. Bueno, primeramente, muchas gracias. Primeramente, un trasplante, si la persona está viva y no se muere por extirparle un órgano que dona a otra persona, es una gran mitzvah. Gran mitzvah. Generalmente, cuando una persona va a donar, ¿cómo se dice kilia? Riñón. ¿Cómo? Un riñón, generalmente un riñón. Cuando una persona está viva y dice, yo quiero donar un riñón a otra persona, ¿qué hace? Va al hospital, eso está contemplado por la halajá, va al hospital y le hacen una revisación. La mayoría de las veces le dicen que no es apto, ese riñón no es apto. De repente, una vez de cada 100 casos, decenas de casos, digamos, generalmente, hay uno que sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué este es apto y este no? No es técnico, no es mecánico. Hay un significado. Quiere decir que él es del mismo campo de Neshamot del otro. Y entonces es una gran mitzvah ayudarlo y darle ese riñón. Y no solo eso, hay una estadística muy interesante que, digamos, una persona con un solo riñón tiene menos... están en peligro, tiene un solo riñón. La mayoría de las veces esa persona vive muchos años y los donantes no son damnificados, no tienen problemas físicos. Quiere decir de que ahora el receptor, el que recibió un órgano de otro, en realidad está recibiendo un órgano de su propia familia, de su propio campo de almas, y en realidad no es algo ajeno de él. Bueno, y si es cuando una persona tiene un accidente, sí. Queda en muerte cerebral, ¿sería lo mismo? Si una persona... Acá tenemos una disquisición de halajá muy importante y que yo fui testigo con el gran sabio de la generación anterior de halajá, el Rav Shlomo Zalman Auerbach. No sé si escuchó hablar. Bueno, un día viene, yo estaba justo haciendo el shimush, ¿cómo se dice? El stash. ¿Cómo? Asistiendo a él el día que me tocaba a mí y aprendiendo de él cómo se imparte halajá, y viene una persona y dice que es médico, no religioso, y viene y dice, nosotros entendemos de que hay una posibilidad de que hay muerte cerebral. Le dice el Rav Auerbach, la halajá dice, nuestra tradición dice que no existe eso, que cuando el corazón deja de palpitar, ¿no? Entonces ahí se hace una revisación con una pluma, etcétera, y dos también,
y se ve, y ahí se ve si dejó de funcionar el corazón definitivamente, que es el que falleció, que salió el alma. Pero si hubo un problema y las coordenadas del cerebro no funcionan, todo el tiempo que el corazón sigue funcionando, esta persona está viva, latente pero viva, y está prohibido quitarle ningún órgano. Prohibido, lo está asesinando. Y dice cuando se hace y tampoco hacemos ¿cómo se dice? Operación después de la muerte. Autopsia no hacemos tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que si cuando una persona le quitan un órgano, cuando está viva, lo están matando, lo están acercando a su muerte. Y eso está prohibido totalmente por la Torá. Entonces tenemos un problema, hasta todo el tiempo que el corazón funciona, no se puede quitar absolutamente nada. Ni en los ojos, ni absolutamente nada, es la halajá. Entonces, ¿qué pasa? Él explicó eso, que eso está escrito en el Talmud, está en la halajá. Entonces el médico dice, sí, yo escuché eso, pero a mí me gustaría que podamos comprobarlo científicamente. Le pregunta a Raúl, ¿cómo? Dice, nosotros vamos a hacer una operación a una oveja. Yo quiero que usted esté presente porque vamos a ver qué pasa, porque esa oveja está enferma y vemos que el cerebro no funciona muy bien. Entonces queremos ver la coordinación entre las coordenadas del cerebro y del corazón. Y queremos hacer la operación y queremos que usted vea. Fuimos, yo fui con él también y otro un médico, también fue con él que era alumno mío. Fuimos y vimos y le querían decir, los médicos están muy interesados en probar la muerte cerebral, porque así pueden sacar todos los órganos que quieren, ¿no? Como hacen los chinos hoy día. Y se abrió la oportunidad de el mercado de órganos, que es realmente muchos asesinatos allá, y a los condenados los asesinan para sacar los órganos en China. Ya fue denunciado en todos los órganos públicos posibles, internacionales. Bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando hace 32, 33 años, lo que estoy hablando, que ahí todavía empezaba eso. Y en un momento él se colocó, nosotros nos colocamos toda la indumentaria, tapado, todo, y él estaba preguntando y mirando todo, y mirando el monitor a la vez, porque para impartir a la hay que saber lo que está pasando en el área física, no es solamente algo ideológico. La idea no importa acá, importa la realidad. Entonces él miraba y preguntaba y decía, ahora ya no funciona más el cerebro. Fíjese, no hay coordenadas, no hay nada, estaba abierta. Estaba todo abierto, se veía, y ahí el rabino dice, pero está latiendo. Dice, no, es un reflejo, ¿cómo se llama eso? Es reflejo, 1 minuto, reflejo, está escrito que tiene 8 segundos, ya vamos 22 segundos. ¿No? Y seguía palpando, no hay ningún reflejo. Dice, señores, si ustedes sacan un órgano de una persona que está si el corazón está latiendo, ustedes lo están matando. ¿Y qué pasa con judíos que reciben un órgano de esto? Por ejemplo, debe haber judíos que han recibido órganos de este tipo. ¿Qué le pasa a un judío? O sea, primeramente, ¿hay una diferencia entre un judío y no judío para esto? No. Está prohibido matar a nadie. No, yo digo, ¿qué pasa con eso? No, eso quise aclarar. Ahora, una persona le traen un órgano de China. Sí. Bueno, él no sabe lo que ocurrió. Si no sabe, no pasa. Pero aparentemente puede ser que tiene que tener... Si el órgano es receptado bien y tiene larga vida, quiere decir que había algo que tenía que ver con él. Pero si una persona sabe que para poder recibir ese órgano mataron a alguien, está prohibido por la halajá. Está prohibido. Bueno, la pregunta, ella estaba antes, perdóneme. Sí, disculpe. Que tú las llama y recogía todo lo del cuerpo, pero me había perdido un poco respecto a que si recogía lo que ya había corregido o no, pero ya después lo que la contestó, recoge lo que corrigió y lo que no se queda claro. Pues es decir, lo que yo he corregido a través de las acciones de mi cuerpo, eso sube conmigo. Quiere decir que las células del cuerpo, en el acto, al cometer un acto espiritual con el cuerpo, esas células se transmutan y se transforman en luz, y son parte del cuerpo
espiritual primero, del primer, se transforman en luz y en realidad se absorben en la Neshama. Cuando la Neshama sube, sube todo con él. Lo que no logró corregir, de lo que debía corregir, le tocaba, queda abajo, queda en el cuerpo, y el cuerpo queda en la tierra. Vuelve, recuperamos esas células y seguimos nuestro trabajo de corrección. Sí, disculpe. Sí, la sangre es el nefesh, ¿no es cierto? Estamos hablando del alma motriz. Se puede recibir sangre si está la persona, si la persona la donó viva, no que la sacan una vez que se murió, incluso no se puede. Si la persona falleció, dona sangre. Es una gran mitzvah dar sangre. Nosotros donamos sangre. Hay un banco de sangre aquí, uno de los primeros del mundo. Nosotros donamos sangre. Es importante porque hay gente que necesita. Yo he recibido transfusiones de sangre cuando estuve enfermo. Yo he dado años, donado sangre una vez por semana, etc. El asunto es de que a veces esa sangre no es compatible y a veces sí, ¿no? La que es compatible parece como si fuera una estadística, pero por Ashgajá, por providencia, por la mano de Hashem, le va a llegar justo la sangre que es de su campo de almas, la nefesh que tiene que ver con él. Porque así pasa. ¿Por qué tomó ahí cuántos tubitos? ¿Por qué la enfermera o el enfermero tomaron este tubo y no el otro? Bueno, yo los últimos años me faltaba hierro, porque tuve un problema oncológico, estuve internado, entonces ya no me dejaban lo mismo que usted. Como faltaba hierro, no dejaban nada. Quiere decir que ahí uno tiene que recuperarse y ahí va a poder dar. Pero es una mitzvah. Está ayudando a gente. Sí. Ah, bueno. Acá es una buena pregunta. ¿Escucharon la pregunta? ¿Por qué hay distintos tipos de sangre? Los grupos sanguíneos. Otro positivo, negativo, y hay uno que es para todos. Por ejemplo, el mío. Yo puedo dar a todos, pero no recibir de todos. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay tres líneas de Neshamot. Hay tres campos de Neshamot. Entonces, aquellos que vienen de una raíz determinada, son compatibles para ese tipo. O sea, siempre se va a mantener la familia, el campo de Neshamot. No solo eso. ¿Cómo se nombra? ¿Cuándo aparece la primera vez la palabra pueblos? Naciones. En la Torah. Al principio, ¿cómo le dice la bendición que le da Hashem a Abraham? Van a ser bendecidas a través tuyo todas las familias del mundo. Se está refiriendo a pueblos, naciones. Pero una cosa es una nación que no es una familia y otra cosa, naciones que son familia. Quiere decir aquí que hay, ¿cómo se dice?, hermandad entre los distintos hijos de Hashem, porque todos somos hijos de Hashem, Él nos creó a todos. Entonces, la bendición que le da a Abraham es que va a poder llegar a una era en la cual todas las naciones, manteniendo las naciones, no hacer algo que cosmopolita, no la Torre de Babel, mezclar a todos y que nadie tenga nada, nadie tenga su cometido. No, cada uno es lo que uno es, de las 70 naciones, pero son como familias. Se dirigen unas a otras como si fueran familia. En una familia hay un padre, una madre y hijos. Como en una mano hay 5 dedos y cada dedo es distinto y tiene otro cometido, pero eso es parte de la mano. Lo mismo va a ocurrir en toda la humanidad, que van a haber 70 naciones, porque cada uno tiene algo para dar al mundo. Es importante. Está prohibido anular las naciones. Prohibido. Ese es Nimrod y la Torre de Babel, que quiere mezclar todo para dominar a todos. Hacer un gobierno único y tenerlos todos esclavizados. ¿No? Cada uno tiene que tener su cometido, su lengua, pero con hermandad. Somos familia. Y como en una familia está el mayor, y está el menor, y está la segunda, y el tercer, cada uno tiene su cometido, y todos son unidos, pero cada uno tiene su propio rol particular, individual. Es decir, nosotros tenemos que llegar en la humanidad
a un equilibrio entre lo colectivo y lo individual. ¿Por qué? Porque si anulamos lo individual, es totalitario. Si lo individual es solamente está para lo colectivo, pierde su personalidad, pierde su neyamá. Pero si una persona es egoísta y no le importa lo colectivo, no le importa a la demás gente, entonces el mundo se puede, ¿cómo se dice? Leidarder, ¿cómo se dice? Degradarse. Bueno, ¿y qué es lo que está en el medio de lo colectivo y lo particular, lo individual? La familia. La familia es el centro. La familia es el equilibrio entre el mundo general colectivo y la persona individual. Por eso la familia es como un laboratorio de todo lo que está, una representación de todo lo que está en el mundo con respeto a las individualidades y los roles particulares. Por eso hay gente que quiere anular la familia. Al principio querían hacer una guerra constante entre clases, la guerra de clases. Y bueno, no lo lograron, porque hoy los obreros no quieren cambiar la sociedad, quieren cambiar el auto, el carro, el coche, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que inventar otro conflicto. ¿Cómo se inventa conflicto? Entonces, hay que hacer guerra de sexos, hay que anular la familia. Ya lo intentaron, el comunismo lo intentó, anular la familia, no había familia en 70 años. ¿Cómo? Y ahora están intentando nuevamente y no lo van a lograr. No lo van a lograr, porque ellos, es verdad que hay gente que ya no tiene familia, que quiere vivir sola, que están todos confrontados con todos, no clase con clase, sino hombre con mujer, todo. ¿No? Son hipótesis de conflicto, ¿no? Lo están inventando conflictos. Pero hay gente que tiene familia. La natalidad en Israel es la natalidad más grande del mundo proporcionalmente, de los judíos, más que los árabes. Porque antes se daba una, ¿cómo se dice? Como nacen en Francia, ¿no? El subsidio que le dan. Entonces, ¿qué hace? Viene un árabe, va a Francia o a Inglaterra, donde recibe el subsidio, tiene 4 mujeres, porque ellos está permitido, y tienen 10 hijos con cada uno y son millonarios, pues tienen subsidio. Y eso pasaba en Israel. Tienen permitido 4 mujeres. Hasta que uno de los primeros ministros, creo que es el actual, decidió que no. Pero entonces cortó el subsidio para todos. Para todos. También para la gente religiosa que tiene 10 hijos. ¿No? Bueno, llegó. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí, a los 10 años, hicieron una estadística, se fijaron y vieron que los árabes dejaron de tener hijos y los judíos tienen cada vez más. O sea, no depende de lo económico. ¿No es cierto? Porque nosotros tenemos la mitzvah. Es una mitzvah multiplicarlos en el mundo. Todos los seres humanos, están los 10 mitzvot de los hijos de Noé. Todos los seres humanos tienen que procrear y hay que llenar el mundo. O sea, esa teoría ecológica de que hay zonas desérticas, hay zonas muy superpobladas y eso hace mal, eso está equivocado. La verdadera ecología es llenar el mundo. No se puede dejar desiertos. El desierto conquista las ciudades. Está comprobado que la arena hay que llenar el mundo, no despoblarlo y no cambiar gente de aquí. Oh, yo lo manejo. Oh, yo lo manejo. Bueno, a ver, denle lugar. Ahí siéntense. Entonces, David Amelech, el rey David, tiene en esta comida, nosotros podemos nutrir el hueso y la vértebra esta para que podamos volver nuevamente a este mundo y poder cumplir y completar todo el tikkun del mundo. Había una pregunta más y enseguida, sí. Con la donación de órganos después de la muerte, ¿se puede? Uno, por ejemplo, No entiendo. el presidente muere y puede donar sus órganos o no. ¿Después de muerto? No se toca. Prohibido tocar. Tiene la imagen de Hashem. Es la imagen divina el cuerpo humano. No se toca.
Prohibido tocar. En vida es una mitzvah, pero él decide. Pero cuando está muerto no se toca. Sí, ¿qué otra pregunta? Sí. No, en el mismo campo de Neshamot, de almas, que puede ser 20.000 personas, 300. Sí. Mal, que todo está mal. Y yo digo, siempre se va a renovar, pero hay muchos jóvenes que no quieren tener hijos Bueno, porque dicen que todo es... porque es una concepción nihilista, pesimista, ¿no? Por concepción pesimista. Bueno, hay que mostrarlo, que el mundo cada vez está mejor. Y si nosotros queremos, si el hombre se comporta como debe ser, de una forma egoísta, el mundo va a ser todavía mucho mejor. Y mostrar una perspectiva, porque hace 100 años era mucho peor. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta los conflictos. Hay conflictos en el mundo. Bueno, pero eso es por la envidia y por codicia de la gente. Eso hay que corregirlo. Y hay que decirles que cada vez estamos mejor. Bueno. Sí. Bueno, se llaman Itamar Marian y su cuñado Ariel Butbul. Son alumnos y cuñados. Así que todo, vamos a decirles que tengamos una muy buen nigún con respecto a David Amelech. Todo, nigún es el David Amelech. David La señora dijo que hay gente que es pesimista, dice que todo está mal. Tenemos una canción que dice que todo está bien. Atov, atov. Atov, atov. Opa.
Dice, Itamar y Ariel. Dicen nuestros sabios que la iluminación primaria de la Neshama sobre la cabeza, sobre la mente, es principio, es exterior. Luego, por medio del estudio de la Torah, entra en la mente misma y activa las decisiones. Pero la parte más interior del revestimiento de la Neshama es en el corazón. Pero el corazón tiene que estar depurado, tiene que estar puro. O sea, el corazón es el centro de las voluntades, los deseos. Entonces hay que depurar de que todo el corazón sea un corazón bueno y que mire al mundo en forma, no como un supermercado que puedo recoger de aquí, sino que qué es lo que yo puedo ayudar, qué puedo dar. Entonces tenemos, dice el rey David, que hoy es justamente ahora es la comida de él, dice, voy a decirlo en hebreo, Lev Tahor, Brali, Elohim, Veruach Nachon, Hadesh Bekirbi. Dice, dame un corazón, está pidiendo a Hashem, dame un corazón depurado, Lev Tahor, créamelo ahora. Dice, porque a veces uno tiene un corazón un poco duro. Dice, dame ahora, créame, Brali, créame ahora un corazón puro y tu ruach, tu espíritu puede entrar en mí. Y renuévame el ruach. Ruach nachon, un ruach bueno, derecho, que pueda ayudar a la gente, renuévalo en mí. Aquí está, left out Brali Elohim. ¿Está ninguna Sameach de la Baal Shem Tov? Hay un Baal Shem Tov tiene 10 nigunim, 10 canciones. O sea, primeramente estamos en la comida de David, el rey David. David era rey, era comandante, porque él no perdió ninguna guerra. No hizo ningún acuerdo de paz. Conquistó y ahí sí hizo bien con la población. Pero también era artista. Naim Zemirot Israel. O sea, para ser rey en nuestro pueblo,
tiene que saber cantar, si no, no puede. Imagínense que queremos, por ejemplo, un presidente o algo, y bueno, la gente, cada uno cree que puede ser presidente. Dice, yo quiero ser presidente, yo... Bueno, vamos a hacer un concurso. Cante. Así empieza, ¿cómo se dice el Zayef? Y se empieza a desafinar, discúlpeme, usted no es apto para ser presidente de nuestra nación. Váyase a Estados Unidos. Ahí desafinan todos. Vaya para... Si canta más o menos bien, bueno, lo ponen ahí y ve las demás cosas. Pero el rey David tenía todo. Tenía todo. Era también el gran juez, la jurisprudencia de la Torá. Todo lo que él decretaba es la halajá hasta el día de hoy. Era el sabio de la generación, era el rey, era el comandante en jefe, era el gran artista y era también el más generoso porque daba tzedaká todo el tiempo. Y era el que bailaba mejor. Y tocaba la lira como David. Así que bueno, el Baal Shem Tov, que es la Neshama de David Amelech, el rey David, también vivió 70 años y falleció el mismo día que él. El día de Shavuot, Vav de Sivan, el día de la entrega de la Torah. Y él tiene 10 canciones, 10 nigunim. Una de ellas es muy alegre. A ver si lo puede hacer Natalia. Ay, nay, 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 nay. No. A ver. Ay, nay, nay, ni, na, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, nay, ni, na, nay, ni, na, ni, na, ni, na, nay, di, di, ray, nay. Ay, ray, 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 di, ray, ray. Ay, ray, 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 di, ray, ray. Di, ray, 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 di, ray, ray, ray. Di, ray, ray. Tenemos para cada cosa que nos pasó salimos con una canción, con una fiesta y con una canción. Moshe, Moshe, Velo Pasik. Él viene a hacer el Zoom. Ahora llegó la hora, pero él lo está ordenando. Tenemos una canción más. Bueno, cada vez que nos pasó algo traumático, nosotros tratamos el post-trauma de una forma muy particular. Por ejemplo, estuvimos esclavos 210 años en Egipto y cuando salimos con Pesaj, con una festividad. En vez de llorar y salir. Y Shavuot Tov, Nesiat de Shalom. Birkat Adonai. Shavuot Tov. Cuando cada vez que tuvimos un problema, por ejemplo en Persia nos quisieron exterminar, que es algo muy común, y salimos con Purim, la fiesta de Purim, cantamos, bailamos casi todo el día, tomamos. Cuando nos conquistaron los griegos y mataban mucha gente, etc., ¿con qué salimos? Con Hanukkah. En vez de encender tanques, encendemos velas. No espada, velas. Cuando Jacob
pelea con el ángel, entonces cuando él sale con la canción, porque él saca del ángel la propiedad de cantar, que eso es la propiedad de los ángeles. Ahora cantamos nosotros también. Hay una canción por la lucha del ángel de Jacob con ese ángel. ונשגב השם לבדו ביום ההוא של הרב שלמה, בכבוד. ונשגב השם לבדו